Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a ver 5 catalizadores con los cuales XRP podría llegar a $5 en el año 2026, es decir, en los siguientes 12 meses. Como ya sabemos, en este año 2025 teníamos algunos catalizadores y algunas situaciones las cuales nos iban a hacer llegar a superar máximos históricos. Al final esto se llegó a superar, se llegó a conseguir, pero sí que es cierto que igual de rápido que hemos conseguido llegar a 3.65, igual de rápido nos hemos empezado a desvanecer, y ahora pues toca ver qué llegará a ocurrir en el año 2026, qué situaciones vamos a tener en los precios para poder llegar a conseguir tener ese rango otra vez. En teoría nos vienen bastantes noticias interesantes e importantes en este próximo año, y hoy vamos a ver estos 5 catalizadores y lógicamente nuestra opinión acerca de todo esto. Por cierto, recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y de todas sus noticias de última hora. Vais a ver análisis de precios, noticias y mucha otra información que creo que os puede llegar a servir bastante bien. En fin, de primeras, ¿qué creéis vosotros que hace falta para que XRP llegue a subir de precio en este año 2026? Así pensando rápidamente, sabemos que tenemos la llegada de varios ETFs más, una gran adopción institucional, que esto espero que lógicamente tenga una repercusión dentro de todos y cada uno de los tokens de XRP, lo que acabe haciendo que tengamos una fuerte subida de precio. Por otro lado, va a ser el primer año de los últimos 5, casi 6 años que no tengamos problemas legales, lo que va a estar haciendo que también pues seamos mejores vistos por otras compañías, por otros bancos, y que al final podamos llegar a tener esa gran adopción que tanto estamos buscando. También por otro lado, a principios de año tenemos todo el tema de la ley Clarity, en donde se cree que XRP se puede llegar a posicionar bastante bien cuando esta ley acabe viendo la luz, lo que podría marcar el siguiente gran paso dentro del proyecto. A partir de este punto vamos a poder llegar a tener seguramente adopciones dentro de Japón, vamos a poder tener mejoras dentro de todo el tema de los pagos transfronterizos y diferentes situaciones que lógicamente también son muy interesantes. Al fin y al cabo no tenemos una bola de cristal, no sabemos qué puede llegar a ocurrir en adelante, pero se estima que gracias a todas estas noticias y a todos estos diferentes factores sí que podamos llegar a tener grandes subidas en los precios. En este año 2025 lo que nos ha llegado a ocurrir es que también habían algunos catalizadores, como el tema de terminar con la demanda de la SEC, como el hecho de que Donald Trump había llegado al poder y la llegada de los ETFs. El problema de todo esto es que el tema de los ETFs se ha estado retrasando casi hasta el último mes del año, la resolución del caso de la SEC estuvo paralizada y no llegamos a ver una victoria hasta agosto de este mismo año, y básicamente con el tema de que Donald Trump ha entrado en conflicto con otros países, al final lo que hemos llegado a tener han sido situaciones un tanto desastrosas, lo que nos ha llevado a que realmente los precios no hayan conseguido tener ese gran pumpeo, porque Bitcoin ha empezado también a tener grandes pérdidas y al final el mercado se ha visto afectado con todo esto, haciendo que cualquier otra altcoin también haya perdido valor. Que por cierto, hay mucha gente que solamente critica a XRP y no se dan cuenta de que el mercado criptográfico en general también está viéndose envuelto en grandes pérdidas. O sea, Bitcoin está cayendo, Ethereum está cayendo y cualquier otra criptomoneda también se está viendo sumergida en estas grandes pérdidas, lo que hace que realmente veamos por otro lado cómo la caída de XRP es prácticamente normal y es bastante predecible. En fin, vamos a ver qué tenemos para este próximo año 2026 y qué situaciones podemos estar esperando, incluso en el mismo apartado, que si queréis pues luego, si nos da tiempo y demás, también podemos verlo, ya que nos han destacado 3 riesgos que podrían hacer que si llegan a ocurrir XRP no se mueva de precio, no podamos llegar a tener ningún tipo de cambio, ningún tipo de subida. De primeras os quiero decir desde ya que para este próximo año 2026 creo que XRP, si bien es cierto que tiene muy buenas noticias, creo que sí que podemos tener grandes subidas por puro FOMO, por algún rebote y demás, pero que simplemente será como una especie de mechazo. Una vez que lleguemos a ciertos rangos de precio volveremos a caer y luego ya con el tiempo junto con Bitcoin podremos seguir subiendo. No sé exactamente hasta qué rangos de precio podremos llegar a pumpear, pero veo que podría llegar a ser como un rango como estos que tuvimos anteriormente, en donde rápidamente subíamos por noticias y
por FOMO y luego todo volvía a la normalidad. Y ya con el tiempo, pues con noticias que han involucrado al resto del mercado cripto, sí que nos han hecho llegar a tener alguna que otra subida. Como vemos, en este caso, nos enseñan por aquí, nos vamos a saltar todo lo otro que nos meten así un poquito de texto y demás, y vamos con el primer catalizador, la primera opción, la primera razón por la cual XRP podría llegar a alcanzar los $5 en 2026. Estamos hablando de llegar a superar el máximo anterior de 3.65, superar los $4 e irnos directamente a los 5. Esto sería ya uno de los grandes hitos que tiene XRP y que nos haría llegar a tener una situación muy interesante. Y es que el primer catalizador importante es la posible aprobación del ETF de XRP de BlackRock y gracias a esto tener grandísimas entradas institucionales. Para quien no lo sepa, actualmente tenemos varios listados de ETFs que ya se han aprobado, de ETFs en spot dentro de XRP, que actualmente estamos en 4 en los Estados Unidos, aunque ya hemos estado viendo que había un total en el listado de todos los que se estaban preparando y esperando a esta aprobación, y eran un total de 12, así que aún nos faltan 8 más. El problema de todo esto es que si bien son ETFs muy importantes, aún nos falta el rey de reyes, el ETF de BlackRock, ya que es el que más billones llega a mover y el que más inversores llega a gestionar. Para quien no tenga un poco de conciencia, BlackRock está detrás de grandes compañías, son inversores de muchísimos sitios y fueron los culpables de hacer que Bitcoin llegase casi a duplicar su precio. En el momento que se lanzaron los ETFs de Bitcoin, Bitcoin rondaba los 50 o 60 mil dólares y gracias a la llegada de los ETFs de BlackRock vimos cómo el proyecto llegó a alcanzar los 120 mil dólares en apenas un año. O sea, esto realmente es algo bastante interesante y si llega dentro de XRP se estima que también podamos llegar a tener estas grandes subidas de precio. Todo porque básicamente XRP tiene una capitalización muchísimo más inferior que lo que tiene Bitcoin a día de hoy o la que tuvo en el momento del listado de los ETFs, y se estima que si tiene esa misma adopción y tiene ese gran cambio, el proyecto podría llegar a pumpear muchísimo. Como vemos, la especulación en torno a un ETF de XRP respaldado por BlackRock es prioritaria debido a lo que representa: escala, credibilidad y acceso regulado. Desde mediados de noviembre de 2025, los ETFs de XRP al contado han atraído más de 1.000 millones de dólares en entradas acumuladas. Y lo curioso de todo esto es que desde el día de su lanzamiento ni un solo día han tenido salidas de capital. En cambio, hemos estado viendo cómo con otros proyectos criptográficos como incluso Bitcoin y Ethereum, que son los líderes de los ETFs de criptomonedas, han estado teniendo grandes salidas de capital en estos últimos días, y en cambio XRP no ha registrado ni un solo día de pérdidas. Con esto se demuestra el gran interés institucional que está teniendo el proyecto. Pues bueno, en este caso nos comentan que los analistas del mercado han señalado que los fondos vinculados a XRP parecen menos sensibles al estrés macroeconómico a corto plazo, lo que sugiere una base de inversores diferente. Si bien BlackRock declaró en agosto de 2025 que no tenía planes inmediatos para un ETF de XRP, los analistas creen que la claridad regulatoria y la demanda sostenida de ETFs podrían cambiar esta perspectiva. Si BlackRock finalmente sigue adelante, las estimaciones sugieren que las entradas podrían alcanzar los 2.000 millones de dólares o incluso muchísimo más. Ese capital redefiniría la demanda y fortalecería las posibilidades de que la criptomoneda alcance los $5. Además, posicionaría a XRP como el único criptoactivo con un ETF vinculado a un token totalmente regulado en los Estados Unidos, algo que realmente sería muy interesante y que podría llamar la atención de muchísimas grandes compañías que quieran tener exposición al mercado cripto, pues ya sabrían dónde irse, ya que casi siempre buscan el proyecto que tenga las mayores regulaciones para evitar que tengan cualquier tipo de problema. Así que esto, lógicamente, nos vendría bastante bien y sería una noticia muy interesante. El problema que tenemos con todo esto es lo que ya nos comentan, que en agosto se les preguntaron a diferentes oradores y a diferentes personas trabajadoras de BlackRock si iban a lanzar algún tipo de ETF de XRP, y dijeron que simplemente querían centrarse todos sus esfuerzos en lo que es el ETF de Bitcoin y el ETF de Ethereum, ya que a día de hoy eran los que mayor capital les estaban dando y querían ser los primeros en todo ese mundo, tanto Bitcoin como Ethereum. Es decir, si aquí estoy ganando mucho dinero, no quiero descuidarlo para intentar centrar mi esfuerzo en este otro proyecto y ya está, sino que querían seguir con ellos, y si eso más adelante pues ya buscarían la manera de adentrarse en XRP. El problema que vemos aquí es que es muy probable que si tardan muchísimo tiempo, al final a la gente le dé exactamente igual todo el tema del ETF de BlackRock. Espero que no, pero bueno, se irá viendo. Aparte, creo que BlackRock tiene que competir contra Grayscale y contra otras compañías, y quedándose al margen de esto, lo único que está haciendo es que acaben ganando ellos mucho más dinero con las comisiones. Me extraña que una empresa tan grande
con tantas personas que cuidan pues al milímetro cada uno de los movimientos, quieran dejar pasar estas grandes oportunidades. Imagino que ahora que se ha visto que tienen todos los problemas solucionados con la SEC y que se está viendo esa gran esa gran adopción institucional donde grandes compañías solicitan de verdad los ETFs y han conseguido 1.000 millones en cuestión de muy poco tiempo, superando incluso a Ethereum en el rango de conseguirlo, entiendo que al final sí que se querrán lanzar a mercado y lo conseguirán. En este caso, si llega a ocurrir, sería para el año 2026 y en ese momento sí que podría haber bastante FOMO dentro del proyecto, haciendo que sí que tengamos, como digo, ese grandísimo mechazo. Esto sería el primer catalizador, el cual nos han traído por aquí, y vamos a ver el segundo, la segunda opción, el segundo punto, el cual también podría llegar a impulsar lo que son los precios, llevándonos al siguiente nivel. Japón, como vemos, se está convirtiendo silenciosamente en una de las regiones más importantes en la historia a largo plazo de XRP, y es que básicamente nos indican que el hecho de la llegada de RLUSD y también de toda la infraestructura de XRP Ledger en Japón podría ayudar a las liquidaciones de una forma regulada y que esto podría impulsar de una forma bastante buena el proyecto. Hace cuestión de unas semanas incluso vimos como XRP podría ser la solución a todos los problemas económicos y financieros que estaba teniendo Japón, y esto podría ser algo bastante interesante, incluso que muchísimos bancos podrían tener una adopción generalizada. Como vemos, el Ripple y el SBI Holdings planean lanzar RLUSD, la stablecoin de Ripple respaldada en dólares en Japón para el primer trimestre de 2026 a través del SBI VC Trade, a la espera de la aprobación regulatoria. El proyecto se está desarrollando a través de bancos fiduciarios y plataformas de intercambio con licencia, de conformidad con la ley de servicios de pagos en Japón. Japón, para quien no lo sepa, representa más de la mitad del volumen global de pagos de Ripple. Cuando las monedas estables reguladas se incorporan a las liquidaciones nacionales e internacionales, el papel de XRP Ledger como infraestructura cobra relevancia. Los bancos que utilizan RLUSD en XRP Ledger generan una demanda real de XRP como moneda puente. Esto respaldaría la posibilidad de que el token pudiese llegar a alcanzar los $5. Lo curioso de todos estos catalizadores es que estamos cogiendo uno de cada uno de ellos y explicando el por qué pueden hacer que pumpeemos hasta los $5. Lo curioso de todo esto es que al fin y al cabo no es tan solo un catalizador el que va a salir, sino que todo esto es con lo que se está trabajando, así que imaginaros lo que puede llegar a ocurrir si al final estos 5 catalizadores acaban saliendo junto con todo lo que hemos dicho al principio del vídeo. El proyecto puede llegar a tener un gran pumpeo, si bien a lo mejor no en 2025, al final nos enseña el gran camino ascendente que podemos llegar a tener, y quién sabe si incluso para 2030 podríamos llegar a tener todas estas fuertes subidas. El catalizador número 3 es el siguiente, y es que estamos teniendo el tema de la tokenización de activos del mundo real, en donde ya hemos visto que Ripple quiere convertirse en líder dentro de este sector, bueno, en este sector y en muchos otros. Estamos viendo como el propio equipo, cualquier cosa que toca es como para hacerlo perfecto e intentar convertirse en el punto, en el centro de atención de todo eso, para que grandes compañías, empresas y demás intenten colaborar con ellos, y en este caso dentro de la tokenización sí que lo están intentando conseguir y están atrayendo muchísimo la atención de grandes fondos. Personalmente creo que esto sí que es uno de los puntos más importantes que tiene a día de hoy XRP y que probablemente consiga que pasemos al siguiente nivel. Como vemos, la tokenización es el punto donde la adopción de blockchain va más allá de la teoría. La ampliación de la relación de Ripple con Archax, una bolsa de valores digitales regulada, refleja este cambio, y es que la alianza busca incorporar cientos de millones de dólares en acciones, deuda y fondos tokenizados a XRP Ledger para mediados del año 2026. Es decir, de aquí a unos pocos meses. Archax opera en un entorno regulado y ya ha demostrado que los activos tradicionales tokenizados pueden funcionar a gran escala. La rápida liquidación de XRP Ledger y sus bajas comisiones lo hacen ideal para este caso de uso. La liquidación de valores tradicionales puede tardar días y ser considerablemente mucho más costosa. ¿Qué es lo que tiene XRP? Que las transacciones se procesan en apenas unos segundos, de 3 a 5 segundos, e incluso procesan no tan solo una transacción, sino 1500 transacciones. Con esto te puedes dar cuenta de realmente lo bien que funciona toda la red. Y por otro lado tiene algo bastante envidiable, el hecho de que sus comisiones son algo bastante pequeñas, mientras que en otros activos puedes llegar a pagar dólares o cientos de dólares o un porcentaje. En este caso con XRP pagas una pequeña fracción de un centavo, así que date cuenta lo bien que va para hacer cualquier tipo de cambio. Las consultoras globales proyectan que los activos tokenizados alcanzarán billones de dólares para finales
finales de la década. Si XRP Ledger capta incluso entre el 5 y el 10% de todo esto, que ya os digo que quieren convertirse en el número 1, así que incluso podría llegar a ser muchísimo más, sería bastante sencillo el hecho de conseguir alcanzar los $5 para este próximo año, así que esto ya nos dejaría en una situación bastante interesante. Luego tenemos el cuarto catalizador, algo bastante interesante con los recortes de las tasas de la Reserva Federal. Como ya sabéis, últimamente estamos teniendo varios recortes de la Fed, lo que debería estar haciendo que el mercado cripto tenga alguna que otra subida de precios. Lo que sí que es cierto que en este último tiempo nos hemos encontrado en una situación bastante compleja, ya que casi siempre cuando la Fed salía diciendo que habían un recorte de las tasas de interés, lo que nos encontrábamos era que el mercado cripto tenía un leve pumpeo. Durante ese día, durante varios días, teníamos pues una cierta creciente. Ahora mismo, por mucho que ha ocurrido, en las dos últimas ocasiones hemos tenido caídas en el mercado, ya no tan solo dentro de XRP, sino que hemos tenido caídas dentro de Bitcoin. Por ello, hace cuestión de unos días os dije lo siguiente, fijaros esto, vamos a irnos a ver Polymarket, vamos a ver la Fed y daros cuenta de lo siguiente. Si nosotros tenemos dinero invertido, ya sea en wallets, ya sea dentro de exchange y demás, dentro de criptomonedas y estamos en XRP, tenemos que tener mucho cuidado con los días. El 28 de enero, tenemos que tener mucho cuidado con el 18 de marzo y tenemos que tener mucho cuidado con el 29 de abril. Todo esto porque son los días en donde la Fed tiene las reuniones y puede decidir si dejarlo todo tal y como está o si quiere hacer alguna reducción de los tipos de interés o quiere aumentarlos. O sea, esos días tenemos que grabarlos a fuego en nuestra cabeza para no llegar a tener ningún tipo de error, porque si no la cosa se puede terminar complicando muchísimo. Entonces, llegados a este punto, nos dice que la Fed podría llegar a ser uno de los grandes catalizadores que haga que el precio acabe cambiando. Como vemos, la política macroeconómica sigue siendo uno de los factores de fondo más importantes que configuran el potencial alcista de XRP. Los recortes de tasas previstos por la Reserva Federal reducirían la rentabilidad del efectivo y los bonos a corto plazo, lo que históricamente impulsa el capital hacia activos de riesgo que ofrecen crecimiento y liquidez. En este caso, que tenemos que sea de riesgo y pueda ofrecer grandes retornos. Básicamente, el mercado cripto, un mercado que incluso cada vez más está siendo más regulado, incluso con la ley Clarity que viene en 2026, y a partir de aquí sí que podemos pasar a lo que es el siguiente rango, ¿no? El que vengan grandes fondos, vengan grandes inversores y digan, pues en vez de invertir dinero aquí que no me da ningún tipo de rentabilidad o muy poco, me voy a lo que son los activos criptográficos, que ahora incluso puedo invertir a través de próximos ETFs. Los activos, como vemos, digitales de gran capitalización suelen ser los primeros en beneficiarse de este cambio, especialmente aquellos con marcos profundos y una mayor claridad regulatoria. XRP se ajusta a ese perfil, volumen constante, reconocimiento global y creciente debate institucional. Así que gracias a todo esto podríamos conseguir tener alguna que otra subida de precios. Es cierto que por tener unos recortes de los tipos de interés no vamos a llegar a los $5, pero con la suma de todo esto, esto es más que suficiente para poder llegar a tener otro rango aquí que sea potencial para todo este punto. El quinto catalizador y último que os quiero traer por aquí, que es básicamente lo que nos han dicho los analistas, que ya hemos visto al principio, como incluso hay algunos más, es básicamente el ajuste de la oferta debido a las salidas de las divisas. Como vemos, nos dicen, la dinámica de la oferta refuerza aún más esta perspectiva y los datos recientes en cadena hacen que el cambio sea difícil de ignorar. El XRP en poder de los exchanges cayó drásticamente con 1.350 millones de XRP retirados de los exchanges en menos de 2 meses. Los saldos cayeron de aproximadamente 3.950 millones a unos 2.600 millones, con más de 1.000 millones en salidas en tan solo 3 semanas. Este ritmo sugiere que básicamente muchos holders, ballenas, algunos bancos y tal, quieren intentar holdear los tokens de XRP, no quieren enviarlos a lo que es el mercado, lo que genera una especie de shock en la oferta, ya que cada vez hay menos tokens para poder comprar y esto hace que su precio sea mayor. Esto, junto con todo el resto de noticias, hace que veamos que la gente empieza a entender cómo se mueve realmente XRP y cuál es el verdadero valor de todo el ecosistema. Todo esto puede llevarnos a lo que es el siguiente nivel y poder empezar a ver rangos de precio mucho más elevados. Como vemos, este ritmo sugiere un cambio decisivo de comportamiento. Los grandes retiros indican que los holders están trasladando XRP a un almacenamiento a largo plazo, en lugar de mantenerlo disponible para la venta. Si bien esto no garantiza precios más altos, sí
reduce la presión de venta inmediata y restringe la liquidez disponible. Todo esto, sumado al resto de noticias que estamos llegando a ver, ya los diferentes factores económicos que llegan para el año 2026, podemos llegar a ver una situación bastante interesante, un cambio dentro de la oferta que realmente nos viene bastante bien, y que estos shocks sí que son ciertos que en algún que otro momento podrían estar llegando, y que ya incluso, pues como nos dicen por aquí, se han estado observando dentro de algunos intercambios y demás, que hemos llegado a ver estas grandes retiradas. Así que espero que con todo esto podamos ver cómo los precios empiezan a darse la vuelta y empezamos a tener una situación mucho mejor. ¿Vosotros qué opináis acerca de los catalizadores que estamos viendo en este momento? ¿Estáis de acuerdo realmente con estos grandes cambios? ¿Creéis que todo esto puede llegar a impulsar de verdad el proyecto de XRP hasta lo más arriba posible? ¿O lo veis como algo que prácticamente es inviable? Yo personalmente creo que cada uno de estos factores no tan solo son posibles, sino que es muy, pero que muy posible que lleguen en este año 2026. Es que casi estaría seguro de que todo esto lo vamos a estar teniendo. Aparte, no nos han comentado por aquí, como os decía, la ley Clarity, la llegada de todos los otros ETFs, solo se han fijado en BlackRock, y la llegada de muchos otros factores que lógicamente son muy interesantes. Pero bueno, ahora que hemos visto lo bueno, ahora que hemos visto este factor económico que puede llegar a cambiar todo, que tenemos 5 catalizadores que son muy interesantes, vamos a fijarnos en 3 riesgos que realmente pueden empezar a hacer que el proyecto empiece a temblar un poco y que le sea mucho más complicado poder llegar hasta estos siguientes rangos. Pues el primer riesgo, el cual tenemos, es lo que nos dicen de una reversión regulatoria, algo que realmente nos vendría bastante mal. Recordemos que hemos estado durante más de 5 años envueltos en diferentes problemas, en diferentes polémicas, en diferentes situaciones que lógicamente no han sido interesantes, y que a día de hoy, si volviésemos a estar en el mismo rango, esto podría hundir pero por completo a XRP. Como vemos, el mayor riesgo sigue siendo la regulación. El progreso de XRP durante el último año ha estado estrechamente ligado a la mejora de la claridad legal y la aceptación regulatoria tras el acuerdo con la SEC en agosto de 2025. Este progreso sustenta el interés institucional y el impulso de los ETFs. Sin embargo, los entornos regulatorios pueden cambiar rápidamente e incluso podríamos llegar a ver un gran cambio en el momento en el que Donald Trump deje de ser presidente. Si esto llega a ocurrir, podríamos tener un gran cambio en la situación, ya que el siguiente presidente que llegue, pues podría estar en contra del mercado cripto, empezar a cambiar leyes de regulaciones o hacer mil historias, y volveríamos a tener grandes problemas con XRP, con Ripple y sobre todo también con el resto del mercado criptográfico. Así que hay que intentar aprovechar estos siguientes años para ver si conseguimos pumpear antes de que todo llegue a cambiar. Es que una postura más estricta por parte de los reguladores estadounidenses, nuevos requisitos de cumplimientos o incluso retrasos en la aprobación de los ETFs podrían ralentizar la participación institucional. Para los grandes inversores, la certeza es más importante que la velocidad, y cualquier indicio de cambio de tendencia probablemente detendría las entradas de capital y debilitaría la confianza acerca del proyecto. Y sobre todo, si esto ocurriese dentro de Bitcoin o Ethereum, no sería algo tan fuerte, pero con un proyecto que lleva ya más de 5 años envuelto en demandas con Estados Unidos, con la SEC y tal, y que realmente se ha estado viendo como el proyecto no podía llegar a subir de precio por culpa de ese techo de cristal que nos habían estado generando con las demandas y tal, pues lógicamente volver a todo esto sería un gran paso atrás y podría volver a generar gran miedo. Es más, hasta yo mismo, si ahora de repente volviésemos a tener problemas legales y demás, es que no invertiría en XRP. O sea, si ahora por ejemplo me pilla como estoy ahora, que no tengo ninguna inversión en el proyecto, si ahora de repente me damos a caer de precio porque vuelven los problemas legales, volvemos a tener alguna situación negativa con instituciones o cualquier historia, vendería absolutamente todo si tengo algo, y si no tengo nada ni siquiera llegaría a comprar. O sea, esto realmente genera un gran pánico y a mí personalmente no me estaría interesando, vamos, ni lo más mínimo. La siguiente situación negativa es esta, el riesgo número 2, distribución de las ballenas. Y es que la concentración de la propiedad es otro riesgo importante. XRP tiene un historial de grandes holders que venden cuando el precio sube. Cuando el precio llega a elevarse, ¿no? Estos holders suelen obtener ganancias, lo que aumenta la presión de venta en niveles de resistencia clave. Este comportamiento puede aplanar los repuntes e incluso cuando el sentimiento general es positivo. Esto realmente podría llegar a generar un cierto miedo como el que tienen a día de hoy muchísimos inversores al pensar que Ripple tiene cerca del 40% de todo el supply y que en cualquier momento hasta incluso ellos mismos podrían llegar a vender todos estos tokens, generando esa cierta presión vendedora, la cual creo que a día de hoy no tiene ningún tipo de sentido y que probablemente nunca llega a ocurrir. Para mí personalmente,
el riesgo número uno de tener esta presión regulatoria, ¿no? Y de que haya un gran cambio y todo esto, sí que me afectaría bastante y entendería de que incluso quieran llegar a vender todo y quieran salirse del proyecto. Pero este punto de que hay muchas ballenas en el proyecto, que están holdeando, que en máximos van a vender y tal, creo que esto prácticamente ocurre en cualquier criptomoneda. Da igual que sea XRP, Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda. Esto va a estar ocurriendo. Así que simplemente tenemos que mantenernos al margen y esperar a que, igual que una ballena vende, vengan muchos pequeños peces, por así decirlo, a comerse toda esa parte del pastel, o que lleguen otras ballenas a comprar ahora que el precio se encuentra en una situación algo más baja. Así que esto tampoco sería para tenerle tanto miedo, y personalmente dudo que esto llegue a ser un riesgo bastante real. Y el tercer punto, el riesgo 3, en este caso, nos dice que es una macro recesión. Y es que el riesgo final reside completamente fuera del mercado de las criptomonedas. Una desaceleración económica global o una recesión reducirían el apetito por los activos de riesgo en general. En tales condiciones, los inversores suelen rotar hacia efectivo o bonos o activos defensivos. Incluso las narrativas criptográficas sólidas tienen dificultades cuando la liquidez se restringe. Si el temor a una recesión predomina en 2026, provocado por tensiones bancarias, shock geopolíticos o inflación persistente, el capital que podría haber fluido hacia los activos digitales podría quedar marginado, e incluso empezaríamos a ver grandes retiradas de capital tanto dentro de XRP como dentro de Bitcoin, como dentro de Solana y dentro de cualquier otro activo criptográfico. Y eso realmente sí que llegaría a generar un gran riesgo y pasaríamos a tener una situación que no sería para nada buena. Pero bueno, esperemos que esto de momento no llegue a ocurrir. Sí que es cierto que hemos estado viendo ya problemas bancarios en los Estados Unidos y hemos estado viendo alguna que otra situación que no ha sido del todo buena. Veíamos incluso cómo podría haber un quiebre dentro de algunos bancos y que incluso los datos de empleo no estaban en su mejor momento. Ojalá en los siguientes meses se puedan tomar medidas de una forma bastante correcta y todo esto se le pueda llegar a dar la vuelta para conseguir pasar a lo que es el siguiente nivel. De momento, seguimos a la espera, seguimos confiando en todos los catalizadores que ha tenido XRP y que pueden llegar a ser interesantes y que lógicamente estos sean los que nos impulsen hasta el siguiente nivel. Si os soy sincero, sí que es cierto que estos tres puntos son negativos, pero si no lo ponemos a pensar, también podríamos tener en formato negativo el que ahora los ETF los cancelen, el que ahora Donald Trump se vaya de presidente, el que de repente el equipo de Ripple haga cualquier historia. O sea, creo que son cosas que, si bien pueden generar miedo, pueden generar una incertidumbre y pueden hacer que incluso el proyecto se dé la vuelta, no deberían de estar ocurriendo. Al menos esto es lo que yo personalmente creo acerca de ello. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar siguiendo de cerca todas y cada una de las noticias de XRP y de todo lo que está ocurriendo en el mercado. Y por cierto, daros las gracias por el gran apoyo que estáis dando últimamente al canal. Sé que ahora los vídeos están hechos de una manera diferente, duran muchísimo más, hemos pasado de hacer 4 vídeos al día o 5 incluso de noticias sueltas, hablando pues de 8 minutos leyendo lo que era la noticia y dejándolo ahí, a empezar a hacer vídeos muchísimo más extensos, más detallados, buscando todo tipo de información, hablando directamente con vosotros y comentando todos estos tipos de movimiento. Y bueno, por el momento la verdad he visto que os ha estado gustando. Es cierto que hemos pasado de vídeos de 8 minutos a vídeos de entre 20 y 30 o incluso puede que alguno llegue y sea más largo, pero entiendo que esto también puede venirle bastante bien al canal, ya que tenemos un aire renovado. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.